Y bueno, a lo que vinimos. Hablar de insulina, bueno, para que ustedes vean, hablar de cualquier tema en neonatología es complicado por el tipo de paciente que tenemos en nuestras manos, por su fisiología, por la inmadurez de sus órganos y más hablando del recién nacido prematuro. Hablar de farmacología en neonatología es un tema complicado porque el recién nacido amerita microdosis y nosotros venimos con una preparación durante toda nuestra carrera para utilizar dosis altas en adultos y muy poco en pediatría. Cuando nos bajan a neonatología, la cosa se nos complica más. ¿Qué pasa con este tema? Y seguimos con las mismas preguntas, seguimos con los mismos ejemplos, seguimos recomendando el uso de la guía farmacológica neonatal, porque no es igual una preparación de un fármaco, repito, para un adulto o un pediátrico que para un neonato. Y hay una diferencia muy notable entre lo que significa la preparación y la dilución del fármaco. Eh, bueno, les tengo una noticia. Inicialmente, pues lo había empezado sola, pero ahora voy a tener la ayuda del licenciado Alexander y Dios mediante, este año debe salir nuestro primer libro de farmacología neonatal. Porque no es solamente saber preparar un fármaco y su dilución, es saber que tenemos miles de detalles que teniéndolos aquí en una estructura que me va a permitir a mí poder protocolizar la administración de fármacos en cualquier parte donde ustedes se encuentren en este mundo, va a ser, estoy segura que va a ser un éxito total. Así que ustedes pendientes, eh, no digo que va a ser a corto plazo, pero ya estamos trabajando en eso. ¿Por qué la decisión de plasmar todo ese conocimiento que hemos adquirido a través del tiempo? Y créanme que es un material que les va a servir en el 2026 y yo creo que hasta el 2030, 2036. ¿Por qué? Porque la fisiología neonatal siempre va a ser la misma. Lo que va a cambiar es el fármaco nuevo que pueda aparecer y de esta manera nosotros tengamos que aprender de ese fármaco para administrar solamente al neonato. Hasta ahora solamente tenemos el surfactante, la cafeína, las vacunas. Los demás medicamentos los traemos desde el adulto hasta el neonato y utilizamos medicamentos off-label todos los días en cualquier paciente hospitalizado porque es lo único con lo que contamos. Regresamos a la insulina. Hablar de insulina es una cosa tan difícil y se los digo desde mi experiencia profesional como enfermera, docente, que no solamente ha estado en el área neonatal, ha estado en salas de hospitalización de adultos, en salas de hospitalización de embarazos, donde las pacientes tienen enfermedades crónicas, como por ejemplo diabetes gestacional. Entonces, cuando tú empiezas a involucrarte en tantas etapas, la insulina es uno de los medicamentos que requiere mayor precisión a cualquier edad, porque una unidad de más puede causar la muerte del paciente. Aparte de eso, la forma en cómo se administra el medicamento, qué tipo de insulina se le está indicando, cómo se trabajan los ajustes,
cuál es el tiempo de administración antes de las comidas. Y muchas veces eh, hay pacientes que no reciben una información total de lo que significa el uso de este fármaco. Ahora bien, cuando llegamos al neonato, la cosa se pone color de rosas, porque en el neonato, como todos los medicamentos, necesitamos precisión, protocolos, y seguridad. Eso se escucha muy fácil, pero definitivamente no lo es. Cuando hablamos de insulina, debemos saber que el medicamento tiene un proceso fisiológico. Este proceso fisiológico nos dice que es capaz de producir una actividad anabólica. O si hablamos de fisiología, tenemos que saber que, déjenme agarrar un momentico el resalta, eso ya, que es una hormona anabólica que se sintetiza por las células beta pancreáticas, las células de Langerhans que se encuentran en el páncreas, que son las responsables de producir insulina. Es un polipéptido sintetizado por estas células y tienen una función vital. ¿Cuál es esta función vital? Promover el almacenamiento de energía y el crecimiento tisular. Pero es una hormona, internamente tiene una función. El páncreas tiene la capacidad de liberarla cuando se producen los picos más altos de glucosa después de los alimentos. Pero si ya nosotros tenemos un neonato, en el caso nuestro, en el que hay un mantenimiento de el nivel de glucosa, que en este caso va a estar muy alto para producir una hiperglicemia, necesitamos la medicación. Y esta medicación tiene un riesgo clínico, es un medicamento de alto riesgo en UCIN y un error mínimo en la dosificación o la administración va a generar una hipoglicemia severa. Y esta hipoglicemia severa va con un alto potencial de daño neurológico irreversible. Y fíjense que esto es válido para el neonato, pero que también es válido para los pacientes adultos. Yo no sé si ustedes han escuchado en sus hospitales que en algún momento hubo un error en la dosis y con este error en la dosis el paciente hizo una hipoglicemia severa y falleció. O lo sacaron de la hipoglicemia rápidamente y el paciente no falleció. Pero sí han habido a través del tiempo muchos pacientes que han recibido estas dosis de medicación y tienen que ver muchos factores, múltiples factores, incluido la ausencia de protocolos de seguridad del paciente. La insulina tiene un mecanismo de acción, es un portero dentro de una célula. Si estamos en el torrente sanguíneo, la llave para abrir ese candado se llama insulina. Esta insulina va a ingresar al torrente sanguíneo con unos receptores específicos en la membrana celular. Para que ella pueda actuar, necesita de unos transportadores llamados GLUT4. Cuando esos transportadores abren sus puertas, se permite la entrada de la glucosa dentro de la célula para que se convierta en combustible. ¿Este combustible quién es? El que permite que haya un proceso anabólico, que este proceso es donde
se activa la fase del metabolismo que utiliza energía, que utiliza ATP para transformar o sintetizar moléculas muy grandes en moléculas simples. Entonces, fíjense que sabiendo el proceso fisiológico de lo que va a ser esta insulina dentro de nuestro torrente sanguíneo, nos ayuda a comprender de mejor manera por qué un recién nacido prematuro pueda llegar a utilizar el medicamento. No tiene cómo producir estos transportadores que le permitan ingresar la glucosa y por eso es uno de los condicionantes para que haya aumento de la misma en sangre, hiperglicemia. Los tres pilares metabólicos, hablando de los componentes de la glucosa, va a ser el carbohidrato, el lípido y la proteína. Estos tres pilares son necesarios en la alimentación de cualquier ser humano. Si es un recién nacido prematuro, los va a estar recibiendo los tres por la nutrición parenteral. Entonces, si hablamos de carbohidratos, el carbohidrato facilita la entrada de glucosa y promueve la glucogenogénesis en el hígado y en el músculo. ¿Cuál es el impacto en el neonato? Que cuando el carbohidrato ingresa, hay una creación vital de reservas energéticas que le va a permitir producir energía. Si hablamos de los lípidos, estos lípidos funcionan como un potente inhibidor de la lipólisis celular. ¿Cuál sería el impacto neonatal? Que va a evitar la degradación descontrolada de la grasa y la generación de cuerpos cetónicos. Si hablamos de las proteínas, la proteína estimula el transporte intracelular de aminoácidos. ¿Y esto por qué es importante en el neonato? Porque es un factor crítico e indispensable para el crecimiento ponderal del prematuro. Entonces, fíjense que cuando hablamos de glucosa, hablamos de todo lo que va a pasar en la transformación de los carbohidratos, de los lípidos y las proteínas para que el recién nacido tenga reservas energéticas, pueda crecer no solamente en talla y peso, sino también sus órganos y tejidos, y evitar la degradación descontrolada de las grasas y la generación, y que se cumpla la generación de los ácidos grasos. Hay una cascada crítica del recién nacido cuando se pierde el equilibrio de la glucosa. Primero, la inmadurez en la secreción o insensibilidad periférica a la insulina, que es muy probable en los recién nacidos prematuros y en los recién nacidos con sepsis. Y esto nos haga que se presente una hiperglicemia sostenida. ¿Qué va a pasar detrás de esto? Que va a haber un aumento drástico de la osmolaridad sérica. Ya ustedes saben lo que pasa con las soluciones hiperosmolares que pueden causar en órganos y tejidos. En este caso, lo que aumenta la osmolaridad es la hiperglicemia sostenida y aparece el alto riesgo de hemorragia interventricular. Por lo tanto, el objetivo terapéutico no se trata solamente de bajar la glucosa, se trata de estabilizar el metabolismo para que el neonato aproveche todos los nutrientes. Si ven que me paro un poquito es porque estoy dando la entrada a la gente que está llegando por el Zoom. Una de las primeras preguntas que yo me hice cuando empezamos a estudiar hace muchos años este tema de la insulina, y ahora que estoy más en contacto con muchos tipos de insulina por el tema de la embarazada con diabetes, es qué tipo de insulina utilizamos en el neonato. Tenemos la NPH, que es la Neutral Protamine
Armagedón, tiene un nombre así tipo medio medieval, que es lo que permite que la insulina es como un conservante que permite que la insulina se mantenga circulando más tiempo en el organismo. Y la protamina, pues, es una proteína. Entonces, hemos escuchado a través del tiempo que la insulina está clasificada en insulina NPH, que ese es su significado, o la glargina, que salió después, que es otra insulina que tiene, la NPH tiene 18 horas de función dentro del organismo, pero la glargina, después que se administra de manera subcutánea, va a formar cristales que le van a permitir al medicamento estar 24 horas cumpliendo su función. Por lo tanto, es de mejor calidad porque va a estar el paciente protegido 24 horas. Pero resulta que en la vía intravenosa neonatal se descartan las insulinas ultra rápidas, la NPH o la glargina. La insulina que se utiliza en neonatología, que no es solamente en neonatología, es en cualquier paciente al que yo le tenga que administrar insulina de manera endovenosa, es la insulina humana regular, la insulina cristalina. Y ojo aquí, porque está la insulina humana cristalina, porque o sea, es un cristal, es agua, su coloración, y otra cosa es la insulina de aspecto cristalino, que es otra. Ya va, que están pasando las motos, los carros. Es una locura el ruido aquí. Entonces, ojo que hay muchas insulinas de aspecto cristalino que no son insulina regular. Esta insulina regular o cristalina nos va a permitir una seguridad con un efecto que va a desaparecer rápidamente. La vida media de ese medicamento en sangre va a ser de 5 a 10 minutos. ¿Y esto por qué nos interesa saberlo? Porque si un paciente nos hace una crisis hipoglicémica después de la hiperglicemia, cuando se empieza a administrar el medicamento, nosotros lo podemos parar rápidamente y a los 5 o 10 minutos el efecto del medicamento va a desaparecer. Tiene una compatibilidad única, es una fórmula estable para las bombas de infusión con ajuste minuto a minuto y tiene una transparencia que nos va a permitir detectar inmediatamente las partículas o los cambios físicos en la solución. ¿Qué pasa con este medicamento? ¿Y cuál es el conflicto que se nos presenta a la hora de hablar de insulina en cualquier paciente? Este es un live para los neonatólogos, pero es un live también para los enfermeros que trabajan con otro tipo de paciente. Existe un conflicto invisible que es la absorción al plástico. El plástico absorbe el medicamento porque la insulina tiene una alta afinidad química por el plástico. Las moléculas no llegan al paciente, se quedan atrapadas en la vía. Entonces allí se nos presenta, por supuesto, el conflicto de qué voy a hacer y la pregunta de con qué la diluyo, por cuánto tiempo, qué más le puedo colocar para que la insulina no se adhiera a los sistemas de infusión y a las jeringas. Y eso es una de las cosas que venimos a hacer hoy.
Cuando tenemos sistemas de infusión de PVC, el neonato puede recibir solo un 80% de la dosis programada en las primeras horas. Esto quiere decir que no vamos a recibir el efecto que estamos buscando. Que en este caso, ¿cuál sería el efecto? Bajar la concentración de glucosa en sangre. Tenemos dos tipos de materiales. Tenemos el PVC, que es el policloruro de vinilo, y tenemos el PE, que puede aparecer así la sigla solamente o puede aparecer el nombre completo en la descripción del sistema de infusión. El PE, que es el polietileno. ¿Qué pasa con todos los productos de PVC, que son los que generalmente nos llegan a las instituciones hospitalarias? ¿Por qué? Porque son de menor costo. Este es el material estándar. Tiene una alta tasa de absorción de insulina en sus paredes. Y como requisito clínico, debemos tener, en el caso de que nuestro equipo sea de PVC, un protocolo de purgado y saturación obligatorio. Esto se los voy a explicar más adelante. Ya tenemos dos preguntas que quiero que las vayan escribiendo. La primera es, y es una pregunta que quiero que se la hagan a sus compañeros de trabajo. Primero, ¿cuál es la insulina que debe recibir el recién nacido? Porque en el caso de él va a ser una administración endovenosa. Y la segunda pregunta, ¿qué hago para administrar este medicamento en neonatología? ¿Cuál es la condición del equipo? Tenemos dos preguntas y más adelante vamos a tener más. Quien responda a todas estas preguntas y haga una interacción que debe estar buenísima con sus compañeros. Bueno, esto no lo sabe Johnny, pero se los voy a decir a ustedes aquí en secreto. Yo creo que él no está conectado y si está conectado, bueno, le voy a hacer una de las que él me hace a mí muchas veces. Vamos a hablar allí algo, una entrada para el curso de Perú. ¿Les parece bien? ¿Les gusta esa noticia? ¿Qué pasa con el polietileno? Que tenemos polietileno y también tenemos poliuretano, ¿sí? Entonces, cada vez que nosotros tenemos un equipo en mano, debemos saber cuál es la característica física que compone eso que tenemos aquí que vamos a utilizar para el recién nacido. El tipo de jeringa, el tipo de componente del tubo endotraqueal, de la sonda orogástrica, de la sonda vesical, del tubo de tórax, del catéter umbilical, del PIC, de los catéteres periféricos. Todo ese material que nosotros vayamos a utilizar de los sistemas de ventilación para dar CPAP no invasivos, los sistemas de ventilación para ventilación invasiva, para alta frecuencia. ¿De qué tipo de material están hechos? Porque existe una toxicidad escondida de la que tal vez no nos hayan hablado nunca. Y es que el PVC o el policloruro de vinilo, cuando está en contacto con calor, y nosotros tenemos en el sistema de ventilación invasivo una temperatura de 37 grados, este plástico desprende partículas tóxicas que van a hacer daño. Entonces, empecemos a revisar qué tenemos y de qué está compuesto. En el caso de que tengamos que administrar insulina, nosotros vamos a buscar un sistema de infusión que sea de polietileno, no de policloruro de vinilo. Después de esto,
la recomendación, según varias evidencias científicas consultadas, va a ser un protocolo de purgado. Y con este protocolo de purgado, nosotros garantizamos la dosis que debe recibir este recién nacido. Es un proceso obligatorio para tapizar las paredes del plástico. Licenciada, revisé todo el hospital, toda la clínica en donde esté trabajando y resulta que no tengo equipos de infusión de polietileno. No me queda otra que utilizar el PVC. Entonces, saturo las paredes para evitar la unión del medicamento hacia el plástico. Lo primero que debo hacer es un purgado extensivo desde la jeringa que contiene la dilución de la insulina hasta el punto en donde está la conexión con el catéter. En este espacio que les acabo de mencionar, yo voy a hacer una dilución de 20 cc y con esto voy a saturar todo el set. Después de esto, yo voy a contar un tiempo que va a depender del sistema que tenga. Dejar la guía llena en reposo absoluto durante 15 a 20 minutos antes de conectar al paciente. Esto me va a garantizar que cuando empiece el sistema de infusión por la bomba, el medicamento vaya en la dosis que requiere el paciente. De lo contrario, acuérdense que voy a administrar 80% y otras bibliografías dicen menos del 80%. Si tenemos un equipo de polietileno, la saturación va a ocurrir entre 5 y 10 minutos porque no se van a adherir las moléculas del medicamento al sistema. Vamos ahora a desmentir algunos mitos clínicos sobre el uso de la albúmina. ¿Está descrito en la evidencia científica? Sí. Pero resulta que las guías actuales 2025-2026 dicen que añadir albúmina humana a la solución para evitar la absorción al plástico está fuera de evidencia, está fuera de uso. El protocolo de purgado más reposo es estadísticamente superior y se desaconseja totalmente el uso de la albúmina. Ojo, porque hoy hicimos algunas preguntas en el grupo y alguien mandó un artículo en donde hablaba de encuestas que se habían hecho en varios lugares acerca de muchas interrogantes que tenemos todos hablando de la administración de insulina. Evitar la exposición innecesaria del neonato a hemoderivados, como lo es la albúmina, reducir drásticamente el riesgo de contaminación bacteriana y eliminar el costo hospitalario innecesario en la unidad. Por lo tanto, es un mito que yo tenga que utilizar albúmina para administrar insulina. Aparte que estamos administrando un fármaco que el recién nacido o un hemodiderivado que el recién nacido no necesita. Aquí tienen un blueprint de la insulina neonatal. Un blueprint es como una marca que yo dejo en un sitio eh, por donde debo seguir, debo tener una secuencia, más o menos como el bundle, en donde hay que cumplir desde el principio hasta el final lo que se tiene que hacer para administrar el medicamento. En este caso, el fármaco, que sería ¿cuál? ¿Insulina cuál? A ver, respóndanme en el chat, los del Zoom, respóndanme en los mensajes que tienen allí en la aplicación. ¿Qué tipo de insulina debe recibir todo paciente cuando la administración es por vía endovenosa?
Bueno, mientras ustedes van respondiendo, nosotros tenemos aquí este blueprint que habla de 4 intervenciones. La primera intervención es el fármaco, que en este caso es, ¿cuál insulina? Insulina cristalina. Esta insulina no tiene retardantes, no tiene conservantes y tiene una vida media corta de 5 a 10 minutos. Por eso la administración es prolongada. El material ideal es el polietileno o el PVC, si es lo que tenemos, requiere intervención. ¿Cuál es esa intervención? Pasamos al tercer punto, que es el purgado de 20 ml más 15 a 20 minutos de reposo antes de la administración. Y el cuarto blueprint sería la estabilización metabólica para prevenir las hemorragias interventriculares. ¿Qué les pareció esta ruta? Bueno, estamos llegando a los 50 participantes en el Zoom, más 37 en el Instagram. Ya casi que nos estamos acercando a los 100 colegas que están aquí para ser el agente de cambio. La diferencia en la unidad de neonatología. Ese profesional que se capacita día a día, sobre todo con nosotros aquí en Red Veneo, para llevar la actualidad a su unidad de atención en función del bienestar del recién nacido y su familia. Me encanta cuando la gente invierte el tiempo en estar detrás de una pantalla en vez de estar viendo una película en Netflix, que a veces, bueno, no es que sea malo, a veces tenemos que desconectarnos un rato de la rutina, de tanto estudiar para como despejar un poco y volver a recargar para seguir aquí. Pero me encanta que estén siempre buscando lo que se llama capacitación. Recuerden que este 28 y 29 de abril tenemos el curso de monitorización hemodinámica, donde el licenciado Johnny tiene una estrategia práctica que hasta ustedes que están detrás de cámara van a poder disfrutar de este proceso de enseñanza. Yo sé que ustedes de repente van a decir, bueno, pero es obvio que Rosana va a decir que los cursos de Johnny son buenos o que Johnny va a decir que los cursos de Rosana son buenos, pero hay características específicas que te llevan a recomendar una cosa o no. Ejemplo, si ustedes miran mis ojos, yo una cosa que no puedo hacer es mentir. Por eso no me gusta, porque mis ojos me delatan. No puedo decir que algo es bueno cuando no lo es. No puedo decir que estoy alegre cuando estoy triste, porque mis ojos les van a decir siempre la verdad. Y en este caso, no se trata de vender, se trata de reconocer cuando las personas son buenas en algo y cuando no lo son, bueno, sacamos el aprendizaje de qué debo mejorar yo en esa otra persona que se esmeró en hacer algo, pero tal vez no tiene la misma capacidad. Así que las inscripciones están abiertas, los cupos de Perú están casi vendidos, son solamente 50 cupos presenciales y en el online tenemos solamente 100 cupos. Así que si aún no se han inscrito, todavía tienen oportunidad de hacerlo. Toda la información está en nuestras redes sociales.
en nuestro grupo de WhatsApp, que siempre estamos enviando información, hacemos análisis de casos clínicos, la gente que tiene dudas hace sus preguntas por allí. Nosotros, en la medida de la disponibilidad de tiempo, vamos respondiendo. ¿Se ve la otra lámina? Bueno, vamos a seguirle avisando a los colegas porque esto todavía no termina aquí. El tema de la insulina no termina aquí. Ahora tenemos la recomendación del Neofax. ¿Saben qué es el Neofax? Tengo dos cámaras. La cámara de Instagram, la cámara del Zoom. Y bueno, depende de cuánto ustedes compartan esta información, esto se queda aquí y se va también a nuestro canal de YouTube para que lo puedan ver cuando ustedes quieran, lo puedan compartir con sus colegas. Ustedes mismos se reúnen y sacan sus propias conclusiones. ¿Saben qué es el Neofax? Allí aparece el uso de la insulina, el protocolo clínico y la guía de precisión. Si es posible que alguien me informe, porque no tengo monitor hoy, porque estoy transmitiendo también por el Instagram, que alguien me informe si se ve la presentación, por favor, se lo agradezco. Estamos llegando a las 50 personas en el Zoom. Qué bueno. No tengo secretario hoy. De los que están conectados en el Zoom, si alguien me puede decir si está viendo la presentación en pantalla, por favor, se lo agradezco. Sí, 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 jefa, sí. Gracias. Gracias, Alex. Bueno, tenemos toda la recomendación del Neofax. Lo primero que va a aparecer es el mecanismo de acción y la vía metabólica dual. Tenemos una vía de captación de glucosa y tenemos una vía de captación de potasio. La administración de insulina va a permitir que se mejore la captación celular de glucosa y su conversión en glucógeno, inhibiendo la lipólisis y la conversión de proteínas. Entra la glucosa de una manera adecuada con el transportador necesario para que vaya dentro de la célula y se produzca la transformación del glucógeno, de la glucosa en glucógeno. ¿Sí? Y tenemos la captación de potasio, que la administración de insulina nos va a permitir facilitar el desplazamiento intracelular rápido de potasio sérico. El medicamento tiene una degradación hepática y renal, dos órganos importantes en el recién nacido prematuro que están inmaduros. Tiene una semivida plasmática de 9 minutos, o sea que es de acción rápida. Cuando se habla de la dosificación y el diagnóstico, la guía nos dice que podemos utilizarla en hiperglucemia, en hiperpotasemia y en diabetes mellitus gestacional. Perdón, neonatal. ¿Ves? Ya se me quedó el paciente adulto en mi cabeza. En hiperglicemia la vamos a administrar en una infusión continua a una dosis de 0,01 a 0,1 unidad por kilogramo por hora. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Ya más adelante lo vamos a ver. En hiperpotasemia, una infusión endovenosa continua con una dosis de 0,1 a 0,2 unidades kilogramo hora. En una terapia conjunta
de 0,5 gramos por kilogramo por hora de dextrosa y se va a ajustar según la concentración sérica de potasio. Y en la diabetes mellitus neonatal va a ser una infusión subcutánea por bomba a una dosis de 0,1 o 0,2 a una unidad kilogramo por día. Aquí vamos a tener unas tasas basales de 0,01 a 0,2 unidades por hora. El uso rutinario de insulina en recién nacidos de muy bajo peso al nacer para promover el crecimiento no está justificado. Hay un estándar de concentración para administrar el medicamento. Si el recién nacido pesa menos de 500 gramos, la concentración estándar va a ser de 0,1 unidad por ml. Si el recién nacido está en los 500 gramos o más, la concentración estándar va a ser de 0,5 unidades por ml. El desafío de la preparación ya lo conversamos. El protocolo de lavado y preacondicionamiento ya lo hablamos también. El almacenamiento. Ojo con este tema, porque anteriormente los viales de insulina siempre estaban en la nevera, pero se comprobó que cada vez que abrimos y cerramos la puerta de la nevera, el medicamento tiene un cambio de temperatura que hace que pierda la estabilidad. Mientras el medicamento no está en uso, debe estar en central de fármacos, en donde tenemos neveras que no se van a abrir, a una concentración a una temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Y también la podemos tener en una temperatura ambiente menor a 30 grados centígrados, máximo por 40 días. Lo ideal es que se encuentre en refrigeración cerrada. También tenemos las jeringas precargadas, en donde podemos tener en refrigeración hasta que se venza el medicamento o en una temperatura ambiente con un máximo de 28 días. Si los viales están abiertos, la refrigeración o la temperatura ambiente debe ser máximo de 40 días. Y las jeringas precargadas, máximo de 28 días y no se refrigeran. Después de empezar a utilizar el medicamento, no se refrigera. Ya está comprobado que pierde su acción. Alerta crítica. Insulina en presentación de 500 unidades internacionales. Ojo con este tema. Nunca administrar la concentración de 500 unidades por ml por vía intravenosa o intramuscular o mediante bomba de insulina. No diluir ni mezclar. Bueno, pero yo nunca he visto una insulina de 500 unidades internacionales. Pero el que no se haya visto no quiere decir que, fíjense que lo ponen bien en grande en la guía farmacológica, que es una alerta crítica. Reportes de errores en medicaciones letales por confusión de concentración y riesgo de hipoglicemia grave o retardada, que va a ocurrir entre las 18 y 24 horas post-administración. El riesgo fisiológico y la contraindicación está en que cuando administramos el medicamento puede haber una hipoglicemia rápida, puede ser difícil de reconocer, es una contraindicación absoluta de administración durante un episodio activo de hipoglicemia. Por supuesto, debemos parar la bomba de infusión inmediatamente. En la hipopotasemia debemos tener un monitoreo estricto, especialmente cuando hay combinación de medicamentos reductores de potasio, como los diuréticos, y en acidosis metabólica por un riesgo secundario a la hiperinsulinemia euglicémica inducida por administración exógena.
El ciclo de seguridad de la insulina neonatal, vamos a tener una regla central, el control de la glucosa una vez que nosotros empezamos la administración del fármaco va a ser de 15 a 30 minutos tras el inicio. Y si ya hay cambios en la glucosa, debemos hacer cambios en la velocidad de infusión. Tenemos un riesgo en la preparación, que pues es la absorción de la insulina con el plástico. Eso ya sabemos cómo lo vamos a evitar con la dilución del medicamento en 20 cc y purgar todo el set hasta la salida del catéter. El riesgo de administración, debemos tener una verificación estricta si la concentración que va a recibir el paciente es de 0,1 versus 0,5. Ojo con las 500 unidades internacionales. Y el riesgo fisiológico que debemos nosotros anticipar es la hipoglicemia e hipopotasemia. ¿Cómo vamos hasta acá? Maestra, yo solo tenía una duda. La verdad, entré un poco tarde y no sé si ya lo había comentado. En el caso del purgado con 20 mililitros, eso se hace con la misma dilución que yo voy a preparar. O sea, voy a tener en cuenta esos 20 de más para poder Ya purgar mi vamos para equipo, allá. ¿no? Ya vamos para allá. Ok, perdón, gracias. Tranquila. Muy buena pregunta. Lo que pasa es que el licenciado Lamper se puso exquisito hoy y estamos hablando del resumen y de todo lo que íbamos a hablar por el live. Y me llama, espérate un momentico que te voy a hacer algo. Y me hizo todo el resumen que tenía para hablarles en 3 presentaciones distintas. Vamos a terminar con el protocolo de titulación intravenosa. ¿Por qué? Porque necesitamos una arquitectura de precisión para el manejo glicémico seguro y la prevención de hipoglicemia. Aquí tenemos el requerimiento clínico en el caso de que sea 0,1 unidad de un vial de 100 unidades internacionales por ml. Es muy difícil poder extraer una dosis de 0,01 ml, ni para la insulina ni para ningún medicamento. Hay otra característica especial que nosotros debemos tener en cuenta cuando estamos trabajando con dosis tan pequeñas, que el mismo sistema de jeringa no nos los va a permitir. Entonces, extraemos 0,1 unidad internacional directamente del vial estándar. ¿Cómo lo hacemos? ¿Hay alguna jeringa que nos permita retirar esta cantidad de fármaco? El margen de error en esta escala métrica va a generar un riesgo crítico de hipoglicemia o de dosificación inexacta. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a tener una jeringa de precisión que nos va a garantizar que yo pueda tomar la unidad internacional de la insulina y evitar el espacio muerto de la jeringa. Después que extraemos la insulina, la pasamos a la solución para preparar la dilución. Posteriormente la montamos en la bomba. La podemos montar en la bomba mientras que se espera el tiempo de
de purgado del sistema, sin ningún problema. Y después entregamos la insulina al paciente. Esto es un éxito de un protocolo de titulación que requiere la ejecución perfecta de estos 4 pasos. ¿Qué tipo de dispositivo voy a utilizar? Tenemos los que están en el Zoom pueden observar el cuadro en donde tenemos el material inadecuado y el material adecuado. En el inadecuado tenemos una jeringa convencional de 1 cc. No podemos utilizar jeringas de 1 cc, que son las jeringas que se utilizan también para la administración de insulina en adultos. Debemos utilizar las jeringas que vienen de 0.3 ml o de 0.5 ml, que son las jeringas llamadas jeringas de tuberculina para administración de la BCG, que no tienen aguja descartable. No se puede quitar la aguja. Esa es la Enroscable. única. ¿Perdón? Enroscable. La aguja. No es enroscable. La aguja viene directa en la jeringa. Lo que pasa es que no es una jeringa común porque generalmente están en los servicios de vacunación. Pero esta es la jeringa que nosotros debemos tener para precisar la dosis de insulina en el neonato. La escala de medición en unidades enteras no es lo adecuado. Escala a medida de unidad, que es lo que nos permite esta jeringa, si es el deber ser. Aguja desmontable no, aguja fina integrada, que la trae esta jeringa. Yo tengo una que les puedo mostrar. Ya va. Permítame un momentico. Bueno, la tengo acá porque recientemente tuve una fractura y me mandaron el famoso Clexane. Y bueno, decidí guardar la jeringa para otra cosa que voy a hacer, pero fíjense que no tiene nada. Estas jeringas que ya vienen prellenadas con cualquier fármaco, vienen ya directamente con la aguja. No sé si la ven allí. ¿Ven la aguja? ¿Ven la aguja acá? Sí. La aguja no se quita, la aguja ya viene directamente conectada a la jeringa. El propósito de esto es evitar el espacio muerto que queda en las jeringas que tienen agujas de rosca. Esa aguja de rosca me deja un espacio en donde me queda dosis de medicamento. Y aparte, este fármaco ahora viene con, creo que es 0,5, un cc del medicamento, no sé, no recuerdo, creo que es un cc, y tiene una burbujita que muchos cuando van a administrar, porque es algo que nos enseñaron, hacen el purgado hasta que el medicamento sale aquí a la punta de la aguja. Pues resulta que en estos medicamentos de jeringas precargadas, esa burbujita lo que hace es que el medicamento pase todo al tejido subcutáneo y no me quede nada de dosis en la jeringa. O sea que yo le estoy administrando al paciente los 40 miligramos de Clexane. No me va a quedar ni 0,1 miligramo dentro de la jeringa.
para que vean cómo es de importante que las cosas que yo tenga las pueda conocer a profundidad para evitar errores. Entonces, esta jeringa de tuberculina es una jeringa que viene en esta condición y viene para cargar de 0,3 a 0,5 ml. De hecho, después que tú cargas los 0,3, no puedes hacer el purgado de la jeringa porque se te tranca. Entonces, es precisamente para evitar administrar más dosis de la vacuna de lo que corresponde. Aquí en la imagen que tengo publicada aparece el enemigo microscópico, que es el espacio muerto. Y créanme que cuando nosotros hacemos administración de fármacos, estamos haciendo una administración subóptima de la dosis, porque todas las jeringas de rosca que tienen agujas desmontables tienen un espacio muerto y tienen un medicamento en dosis atrapado dentro del equipo. El problema es la cantidad oculta de medicamento que queda en ese conector, que es este conector que están viendo acá. Aquí puede quedar 0,1, 0,2, 0,3, depende del tamaño de la jeringa, miligramos de medicamento. El riesgo neonatal es que al administrar volúmenes ínfimos, el medicamento atrapado representa un porcentaje masivo de dosis total calculada, causando una dosificación inexacta. La solución es usar estas jeringas que tienen las agujas fijas. ¿Para qué? Para sacar las dosis de los medicamentos de los frascos en donde hicimos la reconstitución o la preparación si el medicamento viene líquido, solo para tomar la dosis. Y después hacemos la dilución. Si le quieren tomar un capture a esta imagen, lo pueden hacer sin ningún problema. Lo pueden publicar, lo pueden conversar con sus colegas y por favor nos etiquetan. Recuerden que si llegamos a más de 100 comentarios en este live de hoy, lo vamos a dejar en todas nuestras aplicaciones. Bueno, licenciada, pero ¿por qué ustedes son tan malucos y nos quitan los live? Bueno, porque nosotros ocupamos un tiempo hermoso en prepararnos para ustedes y bueno, lo único que pedimos en gratitud es que el material sea aprovechado y que ustedes estén aquí junto con nosotros. Esto se llama trasnocho neonatal. No son las 12 de la noche, pero son las 9. Bueno, ya tenemos una hora aquí conversando. Sí, claro, claro. Pasa lo mismo con la vitamina K, por supuesto, que esas son cosas que nadie nos había dicho nunca, jamás. Así como la protección del medicamento de la luz. Porque cuando estamos, perdón, están haciendo una pregunta por el Instagram que si pasa lo mismo con la fitomenadiona, que es lo que administramos cuando estamos en sala de partos. Eh, que no debería ser en sala de parto, debería ser una hora después y antes de las 6 horas de nacimiento del recién nacido. Ya no está dentro de los primeros cuidados del recién nacido por evitar una mala transición por dolor. Pero es un medicamento que si estamos en una maternidad en donde tenemos un alto índice de natalidad y para evitar pérdidas de tiempo se prepara la medicación, cuando recibimos la guardia debe estar protegida de la luz. Primera condición. Y la segunda es que debe estar preparada en estas jeringas. Jeringas de alta precisión para que el bebé reciba realmente la dosis que amerita. ¿Ya le tomaron foto a la imagen? Sí. Maestra, gracias.
que Rosana está dando clase, pues está haciendo mucha propaganda. ¿Cómo vamos a preparar la insulina? Llegamos a lo que ustedes más querían saber, ¿sí o no? Aquí, el que pensó que me voy por enfermería porque no me gusta la matemática, pues se equivocó, porque aquí también necesitamos matemática. El primer paso es la extracción de una unidad internacional de insulina. Esa unidad internacional la vamos a pasar a la mezcla que vamos a formar con 9 cc de solución fisiológica. Y esto nos va a quedar a una concentración de 0,1 unidad internacional por cada cc. Esta es la concentración expandida del fármaco. Repito, tengo mi frasco de insulina, voy a tomar una unidad internacional de mi frasco. Esta unidad internacional la voy a llevar a 9 cc de solución. Una unidad internacional es igual a un cc. Sin embargo, verifiquen siempre la presentación del medicamento. Las insulinas todas vienen en unidades internacionales. La paso a los 9 cc de solución y me van a quedar 10 cc en total. En estos 10 cc, la insulina me va a quedar a una concentración de 0,1 unidad por cc, que es el estándar de administración del medicamento. ¿Por qué es un estándar? Bueno, porque físicamente es imposible tomar una dosis de 0,01 ml. ¿Me expliqué? Bueno, Rosana, pero hace rato nos dijiste que la recomendación es hacer el purgado con 20 cc. Hay varias cuentas que ahorita se las puedo enseñar. Si nosotros preparamos un cc en 9 cc de solución o 2 cc en 18 cc de solución, todo me va a quedar a una concentración de 0,1 unidad por cc. Y otras concentraciones que también son manejables cuando hablamos de 0,5 unidades internacionales, porque el paciente no necesita 0,1, sino 0,5. En un ratico se las muestro. Y después pasamos a la bomba de infusión microvolumétrica. Ah, licenciado, yo no tengo esas bombas en mi servicio. Lamentable. Es muy lamentable que estemos en pleno siglo XXI con tanta actualidad científica, investigación, evidencia, expertos, neonatólogos, enfermeros, neonatólogos y que no tengamos bombas volumétricas, porque todos los fármacos al neonato se le deben administrar en tiempos precisos, sobre todo cuando hay mucha cantidad de paciente y poco personal. Estar pasando de a poquito, 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 realmente no sabemos qué cantidad estamos pasando por hora, por minuto. Depende de cómo sea la calibración del equipo. Así que es la única manera que tenemos de administrar el medicamento con un sistema requerido por recomendación internacional, que es la bomba de infusión de jeringa o la bomba perfusora, que nos va a dar un control de flujo único con soporte vital capaz de mantener flujos ultrabajos de manera sostenida de 0,1 ml por hora. Y nos va a evitar la prevención de errores con un mecanismo monitorizado de presión. Esto ya lo hablamos. Esto ya lo hablamos. El bucle de la titulación metabólica, que es, bueno, ahora yo tengo la administración, ¿cómo voy a hacer para monitorear al paciente? Porque la idea es que ya el paciente me empiece a bajar la hiperglicemia.
Debo tener un monitoreo estricto con controles rigurosos de glicemia capilar. Debo evaluar la tendencia. ¿Qué quiere decir esto? Cómo se está comportando el descenso de la glicemia en el paciente frente a la seguridad de los umbrales. El ajuste progresivo, que es lo que yo voy a ir disminuyendo o modificando de la infusión inicial para evitar la hipoglicemia. Y la estabilidad metabólica, que es mi objetivo principal. Mantener el equilibrio glicémico constante, minimizando los picos. Esto ya lo hablamos. Me están haciendo una pregunta por acá, por el Zoom. Dice Otilia que en su hospital no tienen jeringas, es que estas jeringas no vienen para insulina. Esto que les mostré es un ejemplo de las jeringas de tuberculina que tienen la aguja fija. Es la que me va a dar la concentración exacta de las unidades internacionales del medicamento. Yo sé que de esto no tienen en los hospitales. Tienen que buscar en los servicios de vacunación. Allí sí las hay. O en el almacén del hospital. ¿Hay alguna pregunta? Es una jeringa sin espacio muerto, exacto. La utilizan para vacuna. Puede poner la anterior. ¿Qué lámina me estabas pidiendo allí? Respuesta del Neofax. Ah, le voy a buscar lo de las concentraciones de insulina, que lo tengo por acá. Ya va, permítanme un momento. Bueno, mientras yo estoy arreglando esto aquí, ustedes me pueden ir diciendo qué les pareció la conexión de hoy, qué aprendieron de nuevo, que eso es lo importante, que nos digan qué aprendieron, si se les activó el gusanito de la curiosidad por todo lo que conversamos, por seguir investigando con nuestros colegas, qué estamos haciendo con nuestros pacientes. Me pueden ir informando en el chat. Si alguien quiere hablar en el Zoom, puede abrir su micrófono o su cámara y conversamos. Aprovechenme, que esto no es todos los días. Y bueno, de paso me pueden decir quiénes van a invertir en su conocimiento y van a estar con nosotros en el curso de Perú. Aquí está la tabla. Esta es una tabla con unos ejemplos. Ustedes le pueden tomar un captura, lo pueden practicar en sus unidades y empiezan a sacar las cuentas para que vean que siempre la concentración va a estar a 0.1 unidad internacional de insulina por cc. ¿Vale? Bueno, ¿cuánto es el tiempo que se cambia la jeringa de insulina? Buena pregunta.
Bueno, hay muchas buenas preguntas. La primera, el control de la glicemia. Punzar el talón del bebé varias veces. Sí, porque no podemos estar extrayendo, si tenemos un catéter arterial, no podemos estar extrayendo cada 30 minutos sangre, porque la recomendación es no regresar lo que extraemos. Entonces vamos a anemizar al recién nacido. Lo de la punción en el talón, pues tenemos dos piececitos, ¿sí? Supongamos que este es el pie de mi recién nacido y yo tengo indicación de hacer punción más o menos 1 centímetro del lateral, de 1 a 2 centímetros del lateral, depende del tamaño del paciente, si es a término o si es pretérmino. Entonces lo que voy haciendo es que voy rotando. Si ahorita hago la punción aquí, la próxima punción la hago en el otro pie del otro lado. Y la próxima punción la hago en el otro lateral. Y la otra punción la hago aquí para no hacer punciones repetidas en el mismo sitio. ¿Cuál es el secreto de estas punciones repetidas? Y se los digo hasta por experiencia, porque esta cosita que ustedes ven aquí duele, arde, parece que te picara una abeja. Es que cuando nosotros sacamos la aguja, que esperemos que sean las lancetas y que no utilicemos ningún otro tipo de aguja para hacer punción en el talón, porque lo hemos visto, no nos lo ha dicho nadie, no lo estamos inventando, que toman las agujas de las jeringas de insulina para hacer punción en los talones. Y eso no tiene precisión de introducción de la aguja y podemos hacer una punción en el hueso y producir una osteomelitis. Así que ojo con ese tema. Las lancetas que vienen especiales para el control de la glicemia. La recomendación es hacer una buena presión al retirar. Tomo la muestra y hacer una buena presión al retirar la aguja. Y recuerden la disminución del dolor con la sacarosa, con la leche materna, bueno, en este caso un recién nacido hiperglicémico, pero con el chupete, con el posicionamiento, con el contacto piel a piel, lo ideal es evitar el dolor. La dosis no deberíamos aumentarla, por el contrario, deberíamos disminuirla. Si nosotros nos ceñimos al protocolo, que fui como repetitiva en tomar la dosis, pasarla a la solución fisiológica, esperar 20 minutos que el purgado esté en el sistema y después iniciar la administración, sobre todo cuando son los equipos de PVC, esto debería empezar a disminuir. Porque fíjense que si es una diabetes mellitus neonatal, ya lo único que hay que hacer es pasar de la administración endovenosa a la administración subcutánea. La infusión se debe cambiar cada 24 horas, pero hay algunas bibliografías que recomiendan o donde mantienen un protocolo de 12 horas. ¿Por qué de 12 horas? Porque esto va a minimizar el riesgo de contaminación bacteriana. ¿Por qué? Porque la insulina puede favorecer el crecimiento de ciertos microorganismos cuando los medicamentos no tienen conservantes. Así que depende de la condición que yo tenga en mi servicio o de mi protocolo, la recomendación es 24 horas. Pero si yo veo que hay, no sé, mucha sepsis, yo no esperaría 24 horas, lo cambiaría a las 12 horas. Las indicaciones médicas en mi unidad describen dejar en reposo 30 minutos previo a la administración. Bueno, ya usted sabe cuál es la condición. Depende del equipo. Si es un equipo de polietileno, de 5 a 10 minutos, y si es un equipo de PVC, 20 minutos es suficiente, de 15 a 20.
Sí, claro, por eso hay alguien que dice que le preocupa cómo es la toma correcta de la glucosa, ya que a veces la diabetes neonatal implica mayor control, por supuesto. Estas jeringas las tenemos que empezar a buscar y existen, créanme que existen, porque en mi servicio habían y todo el mundo las ignoraba. Pero cuando sabemos lo que significan las dosis subóptimas que recibe el paciente y que tiene que ver con las jeringas, empezamos a darle sentido a lo que tenemos. No es equivalente a 100 unidades, por lo tanto, si se diluye en 9 quedaría 10. No, un cc es una unidad internacional. Depende de la presentación, Mari, que tú tengas. Lo ideal es que si tú tienes una insulina de mayor volumen, por supuesto vas a tener más unidades internacionales de insulina en un frasco. Entonces tú tienes que sacar es una unidad internacional, que en el caso de esta presentación que yo les estoy haciendo es una unidad internacional es igual a un cc. Bueno, lo demás ya lo respondí. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que este rato de conexión haya sido provechoso para ustedes. No vi los mensajes en donde me decían que iban a estar con nosotros en Perú y en el online. ¿Dónde están esos mensajes? Alicia, ¿puedes hablar? Buenas noches, maestra. Muchas gracias por la ponencia. Quería saber si es que yo tengo un solo lumen, ya sea de un percutáneo o de un catéter umbilical venoso, y si administro varios medicamentos, ya sea inotrópicos, antibióticos, y en caso el bebé tuviera una diabetes neonatal, ¿cómo puedo hacer en ese caso? ¿La insulina es exclusiva o no se puede combinar? Muchas gracias. No se debe combinar con nada. De hecho, la recomendación es un catéter de varias luces y colocar la insulina en el puerto más proximal a la entrada del acceso venoso central. Pero lo pudieras administrar también por una vía periférica. Maestra, una pregunta. Por ejemplo, nosotros a veces nos pasa eso de que pues solo tenemos un catéter de solo un lumen y pues de la manera como que malamente separamos los medicamentos, porque yo creo que no se separan, es con extensiones de 3 o 2 vías, pero eso no sería tampoco la solución, al menos no la correcta, ¿no? Eh, Administrar todo en un catéter de una luz. ¿Te refieres a eso? Sí, y anexarle una extensión. O sea, normalmente a ese catéter de una luz, después lo que hacen es anexarle una extensión que tiene como que 3 vías. Entonces, pero pues aún así, pues esa extensión de 3 vías, al fin y al cabo me termina en una sola luz, que es la que está conectada al catéter. O sea, eso tampoco podría ser una opción, ¿no? La Bueno, de la yo insulina. te voy a responder esa pregunta que es una pregunta de siempre. Es una pregunta interesante, es una pregunta para analizar nuestro comportamiento dentro de las unidades de atención. Yo les voy a responder esa pregunta, pero primero ustedes respóndanme a mí si van a estar en el evento del 28 y el 29 de abril. Díganme, tengo rato esperando por su respuesta y ustedes me están ignorando. Y no me engañen, que yo no los engaño.
Mire, después que ustedes salgan de ese curso, en serio, van a decir, wow. Espero que si tienen si están en el grupo de Red Veneo del WhatsApp, nos dejen el comentario de qué les pareció el curso, de qué aprendieron, de cómo les fue en la parte práctica, que la verdad yo sé que les va a encantar. ¿Saben por qué? Porque hay muchas cosas que cuando estudiamos no nos enseñan, como por ejemplo a manejar el monitor. Solamente hacemos el registro de los signos vitales que el monitor nos registra y sabemos cuáles son los valores normales y cuáles son los valores que están fuera de rango. Y bueno, avisar al médico para saber qué vamos a hacer con el recién nacido. Pero interpretar, perdón, qué está pasando en la onda, por qué el médico puede hacer cambios, por qué aumenta el inotrópico, por qué lo disminuye. Eso es lo bonito. Bueno, vamos ahora con la respuesta. Si estás en Venezuela, lo puedes hacer vía online. Exactamente. ¿Qué pasa, Lucrecia? ¿Tú ibas a hacer otra pregunta o es referida a lo mismo? No, profe, ¿cómo está? No, lo quería decir que en nuestra institución siempre nos indican realizar una vía periférica y por ahí pasa la insulina. Ajá. Si Ese, tenemos catéteres de una sola luz, porque claro, la administración es endovenosa, sí. no es una solución hiperosmolar con un pH ácido, con un pH, no. Por eso la podemos administrar por vía periférica. Eso se lo respondí hace rato. Muy buena la acotación igualmente, Lucrecia. La pregunta, ¿qué hago cuando tengo un catéter de una sola luz y tengo que administrar antibióticos, inotrópicos, nutrición parenteral, sedantes? ¿Qué hago? El curso tiene modalidad híbrida. Puedes hacer virtual y si estás en Perú, viaja el tiempo que tenga que viajar. Y váyanse a ver al licenciado Johnny porque sé que este curso lo van a disfrutar al máximo. ¿Qué pasa en estos casos? Puedo poner 3, 4, 5 llaves de 3 vías y empezar a separar de lo que tiene mayor volumen en administración hasta lo que tiene menor volumen. Pero resulta que yo puedo hacer todo lo que quiera, pero cuando los medicamentos se unan en el sistema y sean incompatibles, van a crear cristales, se van a precipitar. Los fármacos pueden, hablando de los antibióticos, unos pueden activar o inactivar al siguiente porque todavía queda en la luz del catéter medicamento por el tiempo de control de administración del fármaco. Bueno, licenciada, pero eso lo hemos hecho por los siglos de los siglos, amén. Sí, yo lo sé, yo también lo hice, porque yo me cansé de trabajar con catéteres de una sola luz, ¿sí? Pero lo hemos estado haciendo mal. Bueno, licenciada, pero los recién nacidos han salido, sí. ¿A qué costo? ¿Qué sabe usted cuántos niños se han muerto de insuficiencias hepáticas, de insuficiencias renales, de daño a otros órganos producidos por la precipitación de un fármaco? Que se nos hayan quedado en la UCIN y, bueno, se murió por una sepsis. ¿Sí me estoy explicando? ¿Qué debemos hacer? Sentarnos con la gerencia y hablar de la posibilidad de comprar catéteres de 3 luces. Bueno, licenciada, tengo 3 luces. Por una, administro los antibióticos, todos los medicamentos, porque eso sí lo puedo manejar limpiando la luz del catéter.
por la otra administro los sinotrópicos y por la siguiente administro la nutrición parenteral. ¿Qué hago con la insulina? Se la pongo por una vía periférica. ¿Sí me expliqué? La insulina es de alto riesgo porque puede producir hipoglicemia, sobre todo cuando no manejamos bien las dosis. No es de alto riesgo porque me va a producir una flebitis química, al menos que haya una extravasación. Es otra cosa. O sea que eso es una pregunta interesante. Bueno, me voy a ir desconectando del Instagram, pues ya tenemos 1 hora 33 minutos aquí conectados. Y voy a terminar de responder estas preguntas por acá, por el Zoom, y ya nos vamos. Así que se les quiere. Gracias por acompañarme. Si quieren saber de otro tema, nos los dejan acá. Mañana vamos a publicar un carrusel con todas las recomendaciones del uso de la insulina, así que compártanlo. Chao. Bueno, seguimos respondiendo por acá. Seguimos hablando por acá. ¿De qué estábamos por aquí? ¿De qué estábamos hablando? Mm, por estar publicando el que no se me fuera a quitar el live del Instagram, me perdí. Ah, bueno, que con una buena vía periférica no va a pasar nada. No va a pasar nada, excepto que haya una extravasación del medicamento. Y más que todo por la cantidad, no por la calidad de que el fármaco me vaya que sea un medicamento vesicante. ¿Listo? Ah, bueno, sí. El equipo donde se coloca la infusión de insulina debe ser fotosensible. No hay especificaciones de protección por fotosensibilidad. Hasta donde leí, no la hay. Sí, quedó el live, qué bueno. Bueno, mis amores, espero que podamos vernos este 28 y 29 en el curso en donde el licenciado va a estar hablando de monitorización hemodinámica y terapia respiratoria. Importante saber que cuando hablamos de terapia respiratoria no hablamos solamente de aspiración de secreciones. Hay un conjunto de técnicas específicas que tienen pasos a seguir para que yo pueda decir que realmente hice una terapia respiratoria sin ser terapeutas respiratorios. Porque estamos claros que hay países en donde los terapistas respiratorios van a la UCIN y son ellos los que se encargan de la terapia respiratoria del paciente, pero no es lo que vemos en Latinoamérica. En Latinoamérica somos nosotros mismos los que debemos hacer la terapia respiratoria, aparte de todo lo que hay que hacerle al paciente. Así que usuario de Zoom. Gracias por las bendiciones. Siempre estaremos aquí para ustedes. Las redes sociales hasta ahora no nos han hecho millonarios y tampoco creo que eso pase porque no tenemos la categoría de influencer en donde la gente vive de eso. Nosotros vivimos de la pasión que tenemos por la docencia, por la neonatología, por la confianza que ustedes depositan en nosotros. Así que gracias por estar acá. Ahora sí me despido. Recuerden que tienen que comentar
lo voy a dejar hasta mañana a esta misma hora. Comentar por allá y depende de cómo participen por allá, yo les voy a dar el premio del curso de Perú, ¿vale? Dios me los bendiga.